Somos mucho más que cuerpo físico. Hay al menos 4 dimensiones en el ser humano: física, mental, emocional y espiritual. Y si no cuidamos cada una de estas dimensiones, las trabajamos, las sanamos, las equilibramos, van a aparecer síntomas antes o después. Y ahí es cuando empieza a instalarse la enfermedad. Después de muchos años de observación y de comprender la enfermedad desde otra mirada, puedo afirmar que no existe salud sin paz mental, física, emocional y espiritual. Y si no atendemos a cada una de ellas con todo nuestro cariño y atención, ya se encargará nuestro organismo de darnos un toque de atención. Porque no nos queda otra en esta vida que madurar, evolucionar y trascender nuestra existencia. Bueno, sé que de esto quizá no escuchéis mucho, y menos de un médico, pero tengo la gran suerte de contar con algunos otros amigos médicos con quien también comparten esta visión de la vida, de la salud, de la enfermedad, y con quien tengo hoy la grandísima suerte de contar en este directo. Él es Sergio Abanades, él es médico especialista. Voy a leeros su currículum porque no falta detalle. No solamente es médico, sino que también es especialista en farmacología clínica, máster en toxicología, doctor en farmacología cum laude, con postdoctorado en neurociencias en la Universidad de Cambridge, con más de 10 años de dedicación a la medicina hospitalaria y a la investigación científica, con más de 45 publicaciones nacionales e internacionales, profesor de farmacología y toxicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y también de la Imperial College de Londres, docente, ponente, conferenciante en numerosos cursos, seminarios y congresos a nivel nacional e internacional. Actualmente él es el director y socio fundador del Instituto de Salud Integrativa y Consciente, ISIC, de Barcelona. Sé que es un currículum maravilloso y que quizá no haría falta haberoslo contado en esta introducción, pero si solamente dijese que para mí Sergio es el médico por excelencia. De hecho, es mi mayor referente dentro del mundo de la medicina integrativa, una de las mejores personas que conozco en este mundo, de las más bellas. Es mi maestro de vida, ejemplo de sabiduría con humildad, perseverancia con respeto y de amistad con letras mayúsculas. Así que, bueno, si no hubiera hecho la introducción inicial, pues quizá no hubierais entendido la calidad de médico que hay detrás de esta maravillosa persona y con quien hoy tengo el placer de compartir este ratito y que voy a darle acceso ya y que espero que disfrutéis tanto como voy a disfrutar yo. Hola Camino, Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, ¿qué tal se oye? Te oigo muy bien. Yo creo que se nos oye bien, ¿verdad? Lo que voy a hacer es cargar el móvil porque veo que lo tengo casi sin batería para que no me falle la conexión. Pero bueno, aquí ya estamos. Así que ya está. ¿Qué tal, Sergio? Muchísimas gracias por este huequito, que sé que estás siempre muy ocupado y te agradezco, vamos, del alma que me dediques este ratito a mí y a toda mi comunidad. Y bueno, ya te he hecho una presentación para quienes no te conozcan, que creo que la mayoría te conocen ya, si no es por otras causas, es por lo que yo hablo de ti. Así que bienvenido y muchísimas gracias por estar este ratito conmigo. Bueno, Camino, vaya presentación que me has hecho, te lo agradezco de todo corazón. Para mí también es un gran placer estar aquí y también ver, ¿no? Cómo tú, ¿no? Has florecido de esta manera tan increíble y cómo estás haciendo todos estos caminos, hacia la salud y cómo has creado esta comunidad encantadora de personas que están dispuestas, ¿no? A hacer los cambios necesarios para poder llegar a esta salud, ¿no? Del que vamos a hablar hoy. Exactamente. Pues es que realmente tenemos una forma de ver y de entender la vida y la salud muy similar y quizá también por eso pues ha habido tanta conexión entre tú y yo y te agradezco tanto todo lo que he aprendido y sobre todo el haber encontrado dentro de este mundo, ¿no? Que parecía que era un mundo extravagante de médicos frustrados que no podían ejercer la medicina tal y como les gustaba y buscaban otra forma de hacerla.
y de repente encontrarme con médicos de la calidad que tienes tú y otras personas que he ido conociendo, pues realmente ha sido de agradecer porque, bueno, pues no es un mundo de locos, sino de médicos que no se conforman, que tienen un despertar, ¿no? Y otra mirada hacia la salud, hacia la enfermedad y que intentamos ayudar a nuestros pacientes pues desde esta visión tan global, ¿no? Y tan completa. No siempre es fácil y no todos los pacientes están dispuestos a hacer ese camino, pero creo que la oportunidad cuando están pues eso, que conectan con nosotros y contactan y pueden venir a nuestras consultas o al menos, bueno, pues tener una experiencia, ¿no? De lo que para nosotros ha sido ya pues nuestro descubrimiento de la salud, pues que tengan una oportunidad para transformarse y aprovechar que su cuerpo está hablándoles a través de esa enfermedad y de esos síntomas para hacerles despertar, ¿no? Esto no siempre es fácil hacérselo ver porque, bueno, pues quizá estamos metidos en una dinámica de muchísimo victimismo, ¿no? De todo es genética y todo es casual o es idiopático, ¿no? Y no entramos en esa responsabilidad y en entendimiento que es lo que está detrás de la salud y de las enfermedades. Así que, Sergio, para ti, ¿qué es o cómo podríamos, cómo deberíamos entender lo que es hoy en día la salud bien entendida y de forma profunda? Bueno, es una pregunta muy bonita para empezar. Y bueno, yo creo que la salud, primero de todo, no es ningún objetivo, ni tampoco es el final del camino. La salud y la enfermedad van ligadas una a la otra. Es muy difícil, transitar por esta vida sin tener momentos en los que no estás en salud. Y por tanto, la salud y la enfermedad son caras, ¿no? De una moneda, que como un yin y el yang, ¿no? De donde estamos situados. Pero para mí, la salud, realmente, sabes que hay muchas definiciones, pero para mí es la adecuación a nuestros pensamientos, sentimientos y manera de vivir a nuestro propósito de vida. Fíjate qué definición más curiosa, ¿no? Es decir, cuando uno está alineado, ¿vale? Con su verdadero propósito en la vida, y, y entiende cuál es, ¿vale? Y disfruta de eso. Y automáticamente esta conjunción hace que nos situemos en un plano en el que necesitamos comer bien, necesitamos beber bien, necesitamos la naturaleza, necesitamos todo aquello que, luego hablaremos en profundidad, nos permite mantenernos en salud. Pero fíjate que hay personas que tienen incluso problemas de salud pero que están bastante alineados con su propósito de vida y tiran para adelante sin que estos problemas de salud le cuesten realmente en su calidad de vida, ¿de acuerdo? Y por tanto, para estar en salud hay que estar en consonancia con lo que uno piensa y siente. ¿Y cuál es el propósito de una vida? Por ahí van, es en esa alineación de lo que somos, emana la completa salud. Y nos Diría, pone... diría yo también que también hay que estar en equilibrio con lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, porque si no entramos en una incoherencia que termina manifestándose antes o después a través de síntomas, Eso ya es. tanto puedan ser emocionales o físicamente, o sea, es que aparece manifestación psicosomática, ¿no? Eso es. Me gusta mucho esa palabra que has utilizado ahora, la coherencia, ¿no? Uh-huh. Eh, la coherencia entre quiénes somos, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, qué es lo que hablamos, y qué es lo que expresamos. Y en esa coherencia están los mecanismos de la salud. Uh-huh. ¿Cuáles serían para ti los pilares fundamentales para conseguir pues esta coherencia, ¿no? En la que, claro, no solamente podemos pensar que bueno, pues todo es psicoemocional y entonces bueno, pues solo tenemos que cuidar nuestras emociones, ¿no? Realmente aquí hay que comprender que somos como matriuscas, ¿no? Que englobamos, ¿no? Cada una de estas esferas y que hay que cuidarlas por igual. ¿Cuáles serían para ti los pilares y en los que tú basas tu atención a los pacientes? Mm. El- vamos a empezar por arriba, ¿no? Porque es verdad que somos matriuscas y que todo es importante, ¿no? Lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, pero en realidad eh, la falta de coherencia, la falta de propósito distorsiona todos los demás sistemas. Y desde el sistema nervioso central hasta el sistema nervioso periférico y los órganos y el cuerpo, hay toda esa dirección de enfermedad que parte siempre de niveles superiores. Las células más pequeñas tienen receptores para el estrés. Las células cancerígenas también. Es decir, todo lo que sucede a nivel mental tiene una traducción biológica.
Y esto es un mensaje muy importante. Por tanto, el pilar principal de la salud es comenzar por regular nuestro sistema nervioso. Que yo sabes que digo muchas veces en las conferencias, ¿no? Que por qué le dijimos sistema nervioso, ¿verdad? En primer lugar, porque le podríamos haber llamado sistema calmado, central y periférico y nos hubiéramos ahorrado mucho trabajo, ¿verdad? Y esto que parece una tontería, en realidad no lo es, porque las palabras que elegimos también son salud. Y cómo nos dirigimos a las personas y cómo representamos, ¿no? Las cosas es muy importante. Y sistema nervioso ya nos está implicando algo de nervio, ¿no? Algo de irritabilidad, algo de desviación de nuestra calma profunda. Por tanto, primer pilar de la salud, mantenernos en la calma, que es el objetivo de este directo que estemos hoy, ¿verdad? Ujú. Procurar la calma mental, la presencia, estar aquí y ahora y vivir la vida desde esta presencia, como un niño inocente que se da cuenta de todo lo que le rodea, ¿verdad? Esta presencia y esta calma mental, de ahí emana toda la salud, porque va a poner en marcha todo el sistema neuroendocrino, inmunológico, ¿verdad? Que se orquesta desde ahí arriba. Por tanto, esa es la principal salud. Y luego, pilares de la salud, que ya has hablado tú mucho de esto en tus directos y otras veces, ¿no? Pero es el vivir como personas humanas y como miembros de la naturaleza de este planeta, ¿verdad? Conectarnos con el sol, saber respirar, estar conectados con la tierra. Fíjate qué sencillo es esto, ¿eh? Y vivir en un medio natural descontaminado, ¿no? Como eran los inicios. Eso es, los pilares de la salud en realidad nos lo han dado todos, ¿no? Me decía a mí un indio, ¿no? En el Amazonas, ¿no? Que Sergio, si ya lo tenemos todo con el cielo y la tierra, ¿no? Me decía, ¿no? Y yo pensé, ostras, qué frase más simple, pero que es la verdad, ¿no? Conectados con el cielo, conectados con el sol, conectados bien con la tierra y, por supuesto, como todos sabemos, otro pilar es la alimentación, de cómo nos nutrimos, ¿verdad? Cómo nos nutrimos a nivel de la comida del día a día. Pero, básicamente, ahí están los pilares de la salud con la conjunción, que lo que hablamos al principio, de tener un propósito. Y todos, absolutamente todos y todas tenemos un don en nosotros, en nosotras, o varios, o múltiples dones, pero un don principal. Y poder apaciguar la mente y encontrar cuál es nuestro don y posiblemente dedicar nuestra vida a ejercerlo, pues es maravilloso, porque ahí sí que estamos en conjunción y en coherencia, como decíamos antes. Sí, lo que pasa es que quizá es el punto más difícil, ¿no? En el que nadie nos ha enseñado a prestarle atención, ni siquiera en nuestras familias, en la educación básica, en los colegios, nadie le ha prestado atención a buscar cuál es tu propósito, cuáles son tus talentos. Es increíble que le puedas preguntar a alguien, bueno, pues porque con las tasas y la prevalencia que hay de infelicidad, de ansiedad, de depresión, claro, tú le preguntas a las personas, a los pacientes en tu entorno, ¿y qué es lo que te gusta hacer? ¿Tú para qué has venido a este mundo? Y es que no te sabe responder la gente. Es muy difícil que haya personas que están tan conectadas y que hayan hecho esa indagación personal como para profundizar y entender cuáles son sus talentos y para qué los tiene. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es cómo emplearlos, porque al final el objetivo, ¿no? O quizá la finalidad en esta vida es aprovechar esos talentos para ponerlos al servicio de la humanidad. Quizá es bajo mi entendimiento, desde luego bajo mi opinión, es el punto en el que podemos desarrollarnos en plenitud y sentir una felicidad que quizá, pues lo que tú decías, ¿no? Cuando estás tan conectado, incluso puedes sobrellevar ciertos síntomas un poco pues, más físicos o más que no llegan a desarrollarse porque estás ahí en plenitud, ¿no? Y quizá es la forma de conseguir equilibrarlo, porque el cuerpo es maravilloso y el organismo siempre tiende a reequilibrarse y a buscar su capacidad, ¿no? autocurativa, que esa es otra de las cosas que nadie nos ha enseñado y que incluso yo como médico, supongo que a ti te pasaría igual, desde luego para mí fue uno de los grandes tascas, ¿no? De como médico que te crees que puedes salvar la vida de las personas y que, bueno, pues tan basado en el farmacocentrismo que en ciertos momentos nos puede venir muy bien, pero de repente perdemos el norte pensando que la salud es simplemente el ir quitando esos síntomas, ¿no? Y que realmente el cuerpo tiene la capacidad de equilibrarse y lo hace a diario, todos los días, siempre que puede, cuando dormimos. O sea, es que hace un trabajazo y el problema es que no le dejamos, ¿no? Con nuestros hábitos de vida,
modernos, cómodos, ¿no? Que nos ha facilitado nuestra época industrial, pero que nos ha desconectado, como tú dices, pues de la naturaleza. Eso es. Y está el tema de la educación que comentabas, que partimos ya de una educación, ¿no? Tendríamos que aprender al bien nacer, ¿no? Aprender al bien vivir y aprender al bien morir, porque no nos han educado en nada de estas tres cosas tan importantes. Y la educación es lo básico, poder cambiar esa educación. Estos directos, ¿no? De alguna manera son educativos, podemos educarnos a cualquier edad, pero sería importante que empezara en la primera, ¿verdad? Y nos han educado en la competencia y en el conocimiento, en el desarrollo de conocimientos. Y el conocimiento acaba en miento. El conocimiento acaba en miento. El conocimiento es infinito. Es interesante tener conocimiento y la vida, pero ¿qué hay de la sabiduría, no? La sabiduría es aquello que es innato en la naturaleza, en una flor que florece sin que nadie se lo diga. Ahí hay una sabiduría de las plantas. En la selva se ve cómo crecen las plantas de esa manera increíblemente abrupta, ¿no? Hay una sabiduría que los indios también aprecian, ¿no? En cómo las cosas se dan porque hay un entendimiento profundo en los seres vivos, ¿no? Esta sabiduría se cultiva, no se adquiere por estudio, sino que se cultiva apagando la mente, esa que hace el conocimiento, y en el silencio lejano, fuera de la mente, cuando no hay mente, no hay pensamientos, no hay sentimientos, que es difícil por la vida que llevamos, pero en ese silencio pausado, por ejemplo, de la observación directa de un árbol o de una planta, no digo ya de una meditación trascendental, en ese silencio es donde se adquiere la sabiduría. También a través de la música, también a través de los tambores, también a través del paisaje, del agua, del fluir del agua. Es decir, con nuestra atención plena a un suceso, a un evento, podemos adquirir sabiduría, ¿eh? Que luego podemos también transformar en conocimiento, ¿eh? Para la humanidad. Pero, claro, esa es la clave, que cómo podemos adquirir sabiduría, ¿verdad? Y nutrirnos, porque una vez que uno se conecta con esa sabiduría interna, que además, como bien has dicho, nos sana, hace que nuestro sistema inmune funcione, nos recuperemos de las heridas, pero una vez que uno se conecta con esa sabiduría, entonces ahí, sin gran dificultad, podemos recibir los dones. Podemos, es que yo no sé lo que tengo que hacer en la vida. Pues no lo busques, tranquilo. Desconéctate de las pantallas, vete a hacer unas meditaciones, vete al campo, ¿vale? Y de repente, ¿no? Sin darte cuenta, empiezan a venir ideas. Las mismas ideas que le vienen al músico cuando compone, ¿no? Al cantante cuando canta, al poeta y al escultor y al pintor, cuando está en esa conexión con lo divino, ¿no? Con la sabiduría interior. Y entonces, esa es nuestra propuesta, ¿no? Que las personas sepan que hay otra manera de poder conectarnos con la vida, fuera de la mente que nos miente, ¿no? Y Eso ahí hay es, esa sabiduría. desconectarnos, ¿no? Desconectarnos de nuestra mente para conectarnos, ¿no? Con la vida. Por supuesto. Y Y la mente está muy bien, que la mente está muy bien, que la tenemos que utilizar, por ejemplo, para hacer directos, para hablar, para expresarnos, pero hay un momento en que hay que recogerla y entonces ahí en el recogimiento poder de alguna manera recibir esa sabiduría que es maravillosa. y como te gusta a ti también, ¿no? El juego de las palabras, ¿no? Que la sabiduría es el saber que dura, ¿no? No es el conocimiento que metemos de forma externa. Y con qué técnicas podríamos pues trabajar este silencio y esta paz mental que necesitamos para reconectar con nosotros mismos, ¿no? Porque quizá, bueno, yo he estado hablando en otros directos, como habéis escuchado, pues sobre el mindfulness, ¿no? De hecho, también, bueno, pues una de las técnicas más interesantes y más novedosas, y que, bueno, pues en un futuro no muy lejano veremos a la orden del día todo el tema de la medicina psicodélica, que también puede ayudar con ese tipo de conexión, ¿no? Trascendental, etcétera. ¿Cómo abordas tú esto con los pacientes? Porque yo sé que cuando tenemos casos complicados, ya sabes que tenemos un vínculo ahí directo y yo, Sergio, aquí hay que hacer una de tus técnicas de chamán y aquí es donde hay que buscar un poco esa forma, ¿no? De trabajar con el paciente también para ayudarle a encontrar sentido a su enfermedad
y a sanar de forma profunda. ¿Cómo lo abordas y qué tipo de técnicas utilizas, Sergio? Bien, te has mencionado algunas muy importantes. Permíteme otra metáfora de estas de mis palabras con el tema del servicio, ¿no? Que, que cuando alguien dice, no sé muy bien qué hacer, ¿no? Pues mira, el servicio, ¿no? Que es el único vicio que nos podemos permitir, ¿sabes? Porque nosotros decimos el vicio de ser, el ser vicio, ¿no? El vicio de ser, el vicio de ser y no conocer, sino de ser desde la sabiduría, ¿no? Ese es el vicio más bonito que hay, el único que nos podemos permitir y que además engancha, pero engancha de la mejor manera posible, que es que quieres más, quieres sentir más esa conexión contigo mismo, ¿no? Para poder seguir vibrando y ayudando a otras personas. Y al final, claro, las técnicas son las técnicas, y has mencionado mucho, muy importantes, el mindfulness, la meditación, el yoga, pero de alguna manera hay que trabajar en diferentes órdenes de conciencia, en diferentes órdenes de posibilidades, porque no todos los pacientes ni las personas están preparados para poder desconectar, apagar la radio y escuchar esa sabiduría. A veces la radio esta es necesaria también, ¿eh? Porque si no, si te desconectan la radio de repente de forma abrupta, puede que tengas un susto, ¿no? Porque estás acostumbrado a ese rum rum. Entonces, pues desde empezar simplemente con técnicas de respiración, que es muy básico, pero que, como tú bien decías, es que tampoco nos lo han enseñado en la escuela, ¿no? Nos enseñan lo más importante de la vida, ¿no? Ahora está empezando a cambiar, pero muy lentamente. Pero primero a una persona hay que enseñarle a respirar. Porque la respiración, ya sabes que está en la intersección entre la mente y el cuerpo, y si no respiras correctamente, es muy difícil que nada más funcione, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también nos dedicamos a enseñarles a los pacientes a respirar primariamente. Claro, respirar, focalizar la mente, utilizar algunas plantas medicinales también para poder bajar los niveles de estrés. Hay veces que es que es tal el nivel de paranoia y de estrés que hay que utilizar psicofármacos, por ejemplo, porque bienvenidos sean, ¿no? Y por eso es una medicina integrativa, que en la que utilizamos lo que conviene en cada momento. No pasa nada porque una temporada tomemos unos fármacos que nos van a ayudar como unas muletas a superar este accidente y luego las vamos, eso sí, a poder dejar a un lado esas muletas y seguir caminando sin ellas. No cronificar el uso de esos fármacos, pero bienvenidos sean cuando son necesarios. Entonces, utilizamos todo, ¿no? Desde el psicofármaco hasta las plantas medicinales adaptógenas, hasta los alucinógenos, por ejemplo, que has mencionado, ¿no? Que algunos pacientes lo están utilizando por su cuenta, ¿no? Las microdosis de psilocibina. El otro día hablaste aquí con Antón sobre todo esto y no me voy a alargar. Y nosotros también intentamos con las psicólogas, ¿no? Porque a veces también hay que hacer terapia, hay que saber qué pasó con mamá, qué pasó con papá, qué pasó anteriormente para poder encontrarse uno a sí mismo. Y bueno, hay que entender cuáles de todas estas técnicas y terapias y cuál es la que el paciente está dispuesto a hacer, primero de todo, y podemos acompañarle, ¿no? Y a mí también me gusta mucho en la consulta acompañar al paciente a que se relaje, una técnica de relajación profunda, y que ella o él sean capaces de preguntarse y recibir ellos mismos, desde esa sabiduría de la que hablaba antes, respuestas, sin que nosotros tengamos que intervenir, es decir, que sean ellos mismos los que reciban sus propias respuestas, ¿no? Y a mí esto me parece maravilloso, y cuando el paciente está preparado para hacer ese trabajo también lo hacemos. Pero yo diría también a la gente que no nos volvamos locos, y que, por ejemplo, hay cosas como ir a la naturaleza el fin de semana, si vivimos en una ciudad, que ya son sanadoras por sí mismas, ¿verdad? Pasear por el bosque o por la playa, por la montaña. Empecemos por ahí, ¿vale? Porque nos hemos deshumanizado, nos hemos desconectado del medio natural y eso produce enfermedad. Exactamente. Yo siempre les digo a mis pacientes que nos hemos deshumanizado y desnaturalizado porque hemos perdido el contacto con nuestra esencia y de dónde venimos, de la propia naturaleza. Y entiendo también que, como tú decías, pues no todos los pacientes o no todas las personas están en un estado de conciencia, ¿no? Pues que quizá pues les lleve a hacer un tipo de trabajo desde esferas superiores, ¿no? Sino que a veces
ni siquiera es porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Un cerebro inflamado en esa neuroinflamación provocada por multitud de situaciones, ¿no? Desde el estrés crónico, los tóxicos ambientales, el gluten en ciertas personas que puede estar generando también neurogluten. O sea, hay ciertas situaciones en las que el propio paciente es incapaz de hacer este trabajo de desarrollo personal y de evolución porque hay que empezar por la base, ¿no? Quizá a veces, aunque queramos entrar en coherencia y en paz mental, hasta que no quitamos toda esa inflamación que hay, trabajamos con nuestros pacientes esa inflamación sistémica de bajo grado o esa disbiosis intestinal, que si no tenemos una correcta secreción de neurotransmisores y en ese sentido nuestra microbiota es fundamental, pues no vamos a poder conseguir, ¿no? ese equilibrio y esa paz mental para poder trabajar desde ahí o desde la propia alimentación, como bien decías. Entonces, quizá esto es un arte, ¿no? Como bien decía Hipócrates, ¿no? Que el arte de la medicina. Sí, exactamente, porque significa que el propio médico tiene que saber qué tecla tocar para empezar a hacer el cambio en el propio paciente. Y a veces puede ser un pilar o puede ser otro, ¿no? Y a veces hay que tener pues esa mano izquierda y esa mirada más profunda, no solamente sistemática y protocolizada como nos han enseñado, sino con un poco más de delicadeza y de intuición para ayudar al paciente a empezar a hacer ese camino que tiene que hacer, ¿no? Pasito a paso según lo que vaya necesitando. Así que sí, en este sentido, el trabajo que hacemos y desde esta mirada, ¿no? Tan integrativa y tan holística y tan cariñosa y cuidadosa, pues no es fácil a veces y el paciente también tiene que entender, ¿no? El trabajo que hay que hacer de forma paciente y por eso está en ese papel de paciente, ¿no? Para emprender todo este camino de sanación y de crecimiento. Y, y yo creo que, ahora cuando te escuchaba, ¿no? Me venía algo que quizás, ¿no? Como el paciente es el enfermo, ¿no? El paciente y el médico, ¿no? Nosotros también deberíamos ser pacientes, ¿no? Es decir, Hay muchos, sí. eh, Hay muchos. la paciencia, ¿no? La ciencia de la paz es fundamental para poder estar en este mundo. Y estamos en un mundo impaciente, ¿no? Entonces, el médico también tenemos que aprender humildad y que no llegamos a todo y por supuesto, que cuando nosotros también renunciamos también a intentar curar y venga, quiero resultados, ¿no? Porque eso nos pasa a todos, ¿no? Y dices, bueno, voy a tener paciencia, voy a renunciar conscientemente a los resultados y a lo que pase porque no tengo prisa. Cuando uno ejerce esto tiene un poder importante porque suele ser muy positivo para la evolución de los pacientes y eso, ¿no? Renunciar. Y también como digo yo siempre, también el súper importante, el llamado, ¿no? Para el profesional sanitario de hacer estos caminos hacia la paz mental y emocional para poder situarse delante de las personas que nos vienen a ver con nuestra cabecita ya en un ritmo mental adecuado para que haga una resonancia con la persona que viene, porque nosotros y ellos y ellas somos agentes de salud, también los pacientes que nos vienen con las informaciones, entonces cuanto mejor estemos cuidados nosotros, también mejor va a haber esa resonancia en las personas, ¿no? Es decir, nos miramos a un espejo, nosotros en el paciente, y vemos ciertas cosas de nosotros mismos y el paciente se mira también en nosotros. Y bueno, a ver si ya que nos miramos al espejo, a ver si salimos lo mejor posible, ¿no? Y para eso hay que ofrecer como espejos, ¿no? A los pacientes, pues un espejo más tranquilo, más tranquilo y más paciente, más Mm. paciente. Qué difícil porque quizá el médico tenemos un ego muy potente en ese sentido del querer curar, ¿no? Y no nos posicionamos en el acompañamiento y en el dejar que la evolución del paciente pues sea la que le toque, ¿no? En su propia evolución de vida. Pero la verdad es que yo que te he visto trabajar y he estado, pues eso, observando tu forma de abordaje y me acuerdo lo que me impactaba, el ver la preparación que hacías tú antes de los pacientes y que sigues haciendo, pero que yo lo he visto.
sé que antes de cada paciente, y de hecho ahora yo también pues lo aplico, ¿no? Y creo que es súper importante la conexión, ¿no? Y la desconexión del mundo para conectar con la vida y poder conectar con el paciente y entrar en esa dinámica tan sagrada, ¿no? De trabajar con el paciente de una forma equilibrada y conectada. Y eso yo lo vi en ti y es que me sorprendió muchísimo. Por eso, pues realmente pues eres el médico por excelencia, el médico que se prepara, el médico que quiere sanar, pero que quiere respetar el camino de sanación del paciente, ¿no? Y que lo hace desde su equilibrio, desde su conciencia. Y esa preparación previa, esa meditación que haces, ¿no? Antes de cada paciente, pues creo que bueno, pues es un ejemplo como profesional y como persona y que, bueno, pues yo también he aprendido mucho de ti y bueno, pues creo que muchos de nuestros pacientes se benefician, ¿no? de tener médicos que estamos centrados y que no siempre es fácil, porque incluso para nosotros mismos a veces es difícil, pero yo lo veo dentro de nuestra comunidad de compañeros, el frenesí en el que estamos continuamente e incluso tocando temas delicados como la salud, ¿no? Bueno, gracias por las palabras. Y bueno, en realidad yo también tengo mis días y tengo que cuidar mi mente, mis emociones, como todo el mundo, y seguir trabajando, porque este camino nunca acaba. El camino de poder, pues eso, no estar cada vez más presente. Y así estamos todos somos aprendices de esto, ¿no? Y al final, pues también muchos pacientes que yo veo me enseñan muchas cosas acerca de mí, ¿no? Y de mis cositas que también tienen que mejorar, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Cuando hay esa interacción, ¿no? Y me alegro mucho que estés también tú aplicando, ¿no? Pues eso, un poquito de concentración antes de los pacientes, que está muy bien, ¿no? Porque en realidad es lo que deberíamos hacer con todas las personas, ¿no? Cuando tú estás con alguien, ¿no? Poder estar presente de verdad, ¿no? Porque la presencia es el mayor regalo que hay y poder estar presente delante de una persona, cualquiera, sea un paciente o sea un amigo, un cliente o lo que sea, Tus una hijos persona mismos, cualquiera, sí. es maravilloso, ¿no? Y realmente cuando estamos presentes es cuando suceden cosas extraordinarias, ¿no? Cuando esas pequeñas sincronías, esas maneras de hablar, ¿no? Y muchas personas que a lo mejor están serias o enfadadas, cuando ven que hay presencia, pues cambia un poquito la cara, ¿no? El rictus, ¿no? De hecho, bueno, incluso en la propia investigación neurocientífica hablan de que la felicidad y la sensación de plenitud está íntimamente ligada con esa capacidad de presencia, el apagar la radio, el que puedas estar presente cuando estás haciendo lo que estés haciendo, trabajando, estando con tus hijos, haciendo lo que sea. Y qué difícil es porque estamos, pero no estamos, ¿no? Estamos desconectados de nuestra realidad y estamos conectados con otras cosas o con las pantallas, las redes sociales y en ese ruido mental, en esa radio que tenemos siempre puesta, pues nos impide el disfrutar el día a día. Y cuando conseguimos hacer esto y trabajarlo, suceden esas cosas, sucede esa magia, ¿no? Sucede la conexión con tus hijos, sucede la conexión con tu pareja, sucede la conexión con tu trabajo, con tus pacientes, sucede la conexión con la vida. Y ahí es donde aparece esa información, ¿no? Así que sí, esta es la clave y no siempre es fácil de trabajarla, pero es algo que tenemos que contemplar tanto para ayudar a nuestros pacientes como a nosotros mismos en nuestra evolución. Sí, es fundamental. De hecho, bueno, pues creo que la enfermedad es una forma que tiene el cuerpo, ¿no? De hablarnos, de expresar su disconformidad, ¿no? Con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo, con lo que estamos pensando y que no hay una coherencia ahí. ¿Cómo ayudas a tus pacientes a entender esos mensajes del cuerpo? Que el cuerpo nos está hablando a través de los síntomas y que tienen que empezar a escucharlos. Pues como decía antes, depende de la persona. Hay también personas que digamos, este diálogo, de este nivel de conciencia de que el cuerpo está hablando, etcétera, pues no lo van a entender y además hay algunos momentos de la enfermedad que también puede que no lo quieran entender y puede que no sea necesario que lo entiendan y también hay que tener cuidado con culpabilizarnos, ¿no? No es que, claro, imagínate toda la enfermedad, o sea, yo me he creado esta alergia, yo me he creado esta enfermedad autoinmune, esto es muy serio, ¿no? Pero no se trata de culpabilizarnos, sino simplemente
sí, de entender que quizás, ¿no? Estas incoherencias han podido, de alguna manera, bueno, facilitar un proceso hacia esa enfermedad. Y entonces, dependiendo de dónde está cada persona en cada momento, ¿no? Y qué estar preparado o preparada para recibir, pues ahí podemos establecer diferentes diálogos, diferentes metáforas, ¿no? Y como decía antes, en algunos casos, muy bonito poder hacer que ellos mismos reciban la información de qué es lo que está en desarrollo, qué es lo que, lo que ha generado la enfermedad, ¿no? Que en realidad, cuando hablas con las personas y les dejas expresarse y preguntas en profundidad, son ellas mismas, ¿no? Las que realmente acaban diciéndote lo que puede haber ocasionado sus patologías, ¿no? Claro, realmente es lo que intentamos cuando queremos empoderar a nuestros pacientes, ¿no? Que Mm. nuestra intervención sea pues esas muletas durante el proceso de sanación propio y que luego pues tengan las alas y las herramientas suficientes para manejar su salud el resto de su vida. Y esto pues hay que plantearlo desde esta forma y no desde el paternalismo, ¿no? De la Eso es, medicina eso es. de la que hemos pues eso, mamado toda pues nuestra vida previa, ¿no? Y aquí es donde hay que hacer pues esa ayuda para hacer el cambio y esa transformación. Y, Y me comentabas que la importancia, ¿no? De que incluso ya hoy hay evidencia científica en la conexión que existe entre pues, la mente y las emociones y las enfermedades. Cuéntanos un poquito sobre esto. sí, sí, esto hicimos una charla en el último congreso de la Sociedad Española de Medicina Integrativa, ¿verdad? En Valencia, que está colgada en YouTube, sobre todo este tema en profundidad, pero realmente es, es increíble porque todavía hoy en día, en el sector más convencional de la medicina, ¿no? Y en muchos foros, muchos grupos, en muchos servicios, ¿no? Hospitalarios, de medicina de familia, hay una creencia de que las enfermedades no tienen relación con lo mental y con lo emocional y espiritual, que son puras anécdotas random de que, bueno, pues sí, hay virus, hay bacterias, ¿no? Hay desórdenes de la alimentación, pero tampoco queda muy claro, ¿verdad? Como que la enfermedad viene por esas mutaciones, esas cosas raras y que en realidad, pues eso, ¿no? Lo que hay que hacer es simplemente diagnosticarla y tratarla, ¿no? Y no entrar en nada de eso, ¿no? Entonces, incluso ha habido médicos que les han tachado de, bueno, vamos, herejes por decir que la enfermedad puede tener relación con la mente y con las emociones, ¿no? Y estamos hoy en día en esto. Entonces, pues a mí me pareció muy importante, de alguna manera, pues el año pasado, ¿no? Un artículo que salió en la revista Nature, ¿no? Que es una de las mejores revistas en medicina y que realmente nos hablaba, ¿vale? De una manera muy científica sobre la relación que hay con la mente, las emociones, los pensamientos y todo este sistema psico-neuroendocrino inmunológico que media las enfermedades, ¿no? Y entonces, claro, es como que ha salido que después de siglos y siglos, ¿vale? Donde los más eminentes médicos, desde la Grecia clásica, Roma, por supuesto, los chamanes de todas las tribus han dicho, ¿no? Que siempre había una relación entre lo espiritual, mental, emocional y lo físico, pero parece que desde que se hizo la medicina, digamos, farmacológica, ¿no? Esto se ha obviado, ¿no? Y por fin, bueno, este año hemos tenido esta compilación de artículos que nos hablan de esto, ¿no? Y nos han enseñado, bueno, cosas que ya conocíamos, pero que parecía que estaban un poco fuera de la órbita de lo científico, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Como la medicina basada en la evidencia, ¿no? Se ha montado para moléculas patentables y para fármacos, ¿no? Que es lo que sale al mercado, de alguna manera no se está investigando, no se está investigando a un nivel muy alto sobre las verdaderas causas de las enfermedades que no son tratadas con fármacos. Entonces, claro, si hemos destinado todos nuestros recursos a sacar fármacos para todas las enfermedades, no hemos destinado tantos recursos por ejemplo, a este vínculo entre la mente, las emociones y las enfermedades. Aún así, ya tenemos esos datos tan contundentes, ¿no? Y yo, como decía también en la presentación, ¿no? Datos, por ejemplo, como el síndrome del colon irritable, que hay muchos pacientes que lo sienten en este mundo, en este momento. Realmente es la principal causa de consulta casi en nuestra clínica. Personas que tienen dificultades en la digestión, en las deposiciones, que se les hincha la tripa, que tienen dolor a veces, multitud de Sí, todo el síntomas, ¿no? saco roto de intestino irritable. Eso es. Pues ahí estamos viendo que yo le digo que en realidad se tiene que llamar síndrome de la mente irritable con afectación intestinal, ¿no? Y al final, pues nos han demostrado estas publicaciones, ¿no?
que realmente, ¿no? Interviniendo en el sistema nervioso central, se pueden generar mecanismos de enfermedad, ¿no? Y que realmente muchos síntomas son producidos por el propio cerebro, ¿no? Para intentar, de alguna manera, curar al organismo, ¿no? Y por eso también lo de la medicina de los síntomas. Si realmente los síntomas en el cuerpo son una manifestación, una compensación que está haciendo el organismo para un sistema que está desorganizado, pues quizás no sea la mejor manera de curar, paliar y aplacar esos síntomas, ¿no? Sino que a lo mejor tendríamos que ir para atrás, ¿no? Y ver cómo se puede modular desde otro sitio, ¿no? Y bueno, lo interesante es que, bueno, ahora la ciencia está dando la razón a los que pensamos que efectivamente hay una relación entre la mente y el cuerpo, ¿no? Que como sabemos toda la sabiduría popular y ahora tenemos artículos, tenemos grandes revistas que están diciendo, aún así, todavía esto no está muy en la boca de los médicos más convencionales. Mm. Bueno, es una lucha en la que estamos metidos porque además cuando ya tenemos tan integrado, a mí me choca, ¿no? Que no sea ya una evidencia clara en toda la comunidad médica y sanitaria, pero bueno, pues como aquellos médicos que todavía hoy dicen que, bueno, que el tema de la microbiota intestinal, pues que son pamplinas o que en eso no creen, ¿no? Pues estamos en un problema entre creencias y estar actualizados y gracias a los avances científicos y a la neurociencia, pues hoy podemos evidenciar y podemos dar crédito de que pues existe realmente toda esta interconexión entre mente, cuerpo, espíritu y emociones y que no es un tema chamánico o simplemente bueno, pues, subjetivo, sino que tiene una evidencia científica cada vez más aplastante. Y por eso es importante que también los médicos abramos pues nuestra mirada y que demos una oportunidad a que el paciente haga esa evolución, porque si simplemente nos quedamos en quitar el síntoma, que muchas veces es necesario porque aliviamos en el sufrimiento, por supuesto, y eso, pues bienvenida sea la farmacoterapia, ¿no? Pero si solamente se queda ahí, pues estamos generando una pérdida de oportunidad para que el paciente pueda evolucionar y entender qué es lo que le está diciendo, ¿no? Su enfermedad y hacer cambios que a veces pueden ser cosas tan simples, ¿no? Como recuperar una alimentación natural, ¿no? Que nos dé la propia naturaleza y no basada pues en sucedáneos o en todos los paquetitos y toda la alimentación pues de supermercado, ¿no? Entonces, hay veces que hay que hacer cambios muy básicos y hay otros que hay que hacer cambios bueno, más profundos, pero todos son necesarios y son importantes a la hora de mejorar la salud de nuestros pacientes. Uh-huh. Y me gusta mucho lo que estás comentando, también en el sentido de la enfermedad como un resorte, como una oportunidad, ¿no? La enfermedad como oportunidad para darme cuenta de aquello que no acaba de funcionar correctamente y de poder hacer cambios en mi vida, tanto en los hábitos de vida como, por ejemplo, pues hoy he tenido yo una paciente, ¿no? Que ha venido con un tumor maligno en la vía urinaria y en la vejiga. Y bueno, afortunadamente es un tumor de buen pronóstico, que se lo han podido extirpar, ¿vale? La mujer venía muy asustada y yo le he preguntado, ¿no? Vamos a investigar, ¿vale? ¿Qué tóxicos están eliminando por esa vía urinaria? Porque ya sabes que hay una relación entre eso y los tumores vesicales, pero al final esta persona me dice, hoy en la visita, dice, es que yo creo que esto que me ha pasado es una señal para mí. O sea, creo que es una señal para cambiar, ¿no? Porque algo, sí, no es mal pronóstico, ha ido bien la operación, pero me está llegando el mensaje como que tengo que cambiar algo en mi vida, ¿no? Y hablando, pues hemos encontrado bastantes cosas que había que cambiar en la vida, ¿no? Pero también le he dicho, bueno, tranquila, ¿vale? Poco a poco. Vamos a ponernos un objetivo de esta visita, de todo eso que hay que cambiar, vamos a empezar por una cosa, ¿vale? Y así, porque si no, igual nos abrumamos de tanto cambio, ¿no? Pero fíjate cómo ya ella misma, ¿no? Lo ha visto claro, que la enfermedad era una oportunidad de cambio, ¿no? Y también eso, pues que nos ayuda con los pacientes y también todos los que nos van a escuchar este directo, ¿no? Decir, bueno, tengo una enfermedad, tengo síntomas o tengo cosas. Bueno, ¿vale? Bienvenido al club, todos tenemos cositas. Entonces, pero vamos a escuchar eso y vamos a intentar
ver de dónde, qué podemos hacer para modificar eso, ¿eh? Y a partir de ahí, pues hacemos un plan y poquito a poquito vamos avanzando, ¿no? Eso es, buscar un para qué y no solamente el por qué, ¿no? Eso es. Y, bueno, pues poder transformar la salud y la enfermedad para poder pues sanar realmente de fondo. Y sí, y qué pena, ¿no? Que todavía hoy en día haya pacientes que vienen, no es que pues estuve ingresado por un cáncer de colon o por una intervención de una colitis ulcerosa y le pregunté al cirujano o al digestivo que si tenía que hacer algún cambio y me dijo, no, no, usted siga comiendo y haciendo lo de siempre. Pues madre mía, ¿no? Si queremos sanar, algo habrá que cambiar. Si queremos obtener resultados diferentes, hagamos cosas diferentes, ¿no? No Y, lo de siempre. Es sí, sí, increíble. es increíble y permíteme que haga un comentario acerca de esto porque me importa mucho, porque fíjate que también esta paciente me ha dicho, esta justa paciente me ha dicho hoy que cuando estuvo ingresada le dijeron lo mismo, que no tenía que cambiar nada en su vida. Entonces, Increíble. eh, ¿pero por qué? Porque no hay evidencia científica de que la alimentación, solo que dijeron, no hay evidencia científica de que la alimentación vaya a poder tener ningún impacto en en tu enfermedad, ¿no? En una enfermedad que es que tú estás orinando, ¿vale? Metabolitos tóxicos, ¿vale? Que tocan el epitelio de la vejiga, inflaman y generan un cáncer. Atención, ¿eh? Pero no hay evidencia científica. Entonces, esto me toca mucho la fibra porque cuando alguien dice que no hay evidencia científica, lo que debería decir es que no hay suficiente nivel de evidencia científica para llegar a aseveraciones firmes. Pero eso no quiere decir que no haya evidencia científica. Quiere decir que no hay un nivel muy alto. ¿Y qué pasa? ¿Que O que con no qué la comparamos? conocen, que a veces también es eso. Sí, Es que es sí, pero increíble. no la conocen, pero el nivel de evidencia científica al que hablan es el del fármaco, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién va a poner el dinero para ver si la alimentación tiene evidencia científica en el cáncer de vejiga? ¿Lo va a poner ese médico que dice que no hay evidencia científica? ¿Quién va a poner ese dinero? ¿El Estado, que vamos así y que va recortando servicios? ¿Quién pone el dinero para la investigación que de verdad importa para las personas? Porque fíjate lo que ha pasado con el COVID. Se ha pagado dinero del dinero público a laboratorios farmacéuticos para desarrollar una vacuna, fantástico, la idea es fantástica, de la cual se ha obtenido un dinero escandaloso, ¿vale? Beneficio escandaloso y no han perdonado ni un duro, ¿vale? Y casi toda la investigación que se hizo para desarrollar esas vacunas se hizo con dinero público y luego se patenta la última parte, se pone en servicio y entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que hay un montón de investigación pública al servicio de los intereses privados. ¿Y qué pasa? Que solo lo patentable, lo que va a generar beneficio, acaba teniendo un nivel de evidencia científica. Y todo lo demás que no tiene tanta evidencia científica lo repudiamos, ¿no? Y es una vergüenza, porque hay mucha evidencia científica, solo hay que leerla, hay que mirarla, y por supuesto no va a venir ningún laboratorio al urólogo a explicarle que esta alimentación o esta otra puede mejorar el cáncer de vejiga, porque para eso hay que estudiar y hay que salirse de lo establecido, ¿no? Pero el tema es muy importante que lo entendamos, que hay muchas cosas que funcionan, que no son patentables y que no llegan a los médicos solo porque no van a recibir una compensación, ni nadie porque no va a poder patentar esa molécula o ese procedimiento o eso lo que sea. Y esto quiero que la gente lo Sí, entienda. es, Y por eso pasa lo que pasa y ese gran desconocimiento que hay, ¿no? si no tenemos que rascar mucho, si por ejemplo es lo mismo que pasa bueno, con muchas enfermedades huérfanas, pero también, por ejemplo, con la propia celiaquía, la enfermedad Sí. celíaca, que hoy en día el 80% de los pacientes celíacos están sin diagnosticar, cuando es una enfermedad que no precisa un tratamiento farmacológico, no necesitas un quimioterápico ni una cirugía, simplemente es la retirada de un alimento, que será más o menos complicada porque en España tenemos el gluten hasta la sopa, pero solamente el tratamiento es la retirada de un alimento y que no haya suficiente investigación para hacer diagnósticos más sensibles, más específicos, más fiables de los que tenemos hoy en día, que tenemos el 80% de la población de celíacos sin diagnosticar, con la iatrogenia que esto produce. O sea, para mí es escandaloso. Realmente es un problema Bueno, cuando ponemos el punto en la evidencia científica claro, farmacocentrista y bueno, pues claro, si porque no salimos de ese pensamiento
Claro, pero tú corren lo has mucho dicho, peligro nuestros pacientes, sí. una enfermedad en la que retirando la molécula que está produciendo esa alergia, ¿no? Se mejora la enfermedad. Entonces, claro, ningún fármaco va a poder Claro. luchar con la retirada del gluten. ¿Quién va, Por, por claro, quién tanto, va a no hay solucionar negocio. ese Por estudio, tanto, no hay ese negocio. Por tanto, no hay diagnóstico? negocio, sí. Ahí Necesitamos está el tema. investigación independiente y así estamos, que es Sí. imposible. Y por cierto, hablando de la intolerancia al gluten y de la celiaquía, ¿no? De alguna manera también podemos pensar, ¿no? Que un poco el trigo, ¿no? El pan, ¿no? Eso que está simbólicamente, ¿no? El pan y el vino, ¿no? Toda esta cosa como de nutrición y de... Hay todo un tema, ¿no? Simbólicamente que se planta en la tierra y que lo recibe, ¿no? Los cereales y tal. Pues toda esta epidemia que hay de alergia, en realidad, ¿no? También está ligada, ¿vale? A una cierta intolerancia a la vida actual. Sí, Permíteme que diga intolerancia a la vida actual, intolerancia a cómo vamos. ¿Eh? Hay como unos mecanismos en el cerebro de que ya estás siendo intolerante a algo del y al final miedo. te haces alérgico a lo que hay, a lo que estás comiendo, ¿no? Y aparte de que el gluten, ya sabes que lo has hablado tú otras veces aquí, lleva tóxicos, el pan lleva glifosato, sobre todo, y eso también genera una enfermedad por sí mismo, ¿no? Que a veces es celiaquía o es intoxicación por glifosato, ¿no? O sea, vamos, habría que hablar mucho largo y tendido, ¿no? Pero bueno, que fíjate, ¿no? Cómo Sí, también con para las mí, alergias hay todo un tema emocional. de hecho, es tan importante como para yo haber metido dentro de mi equipo un departamento psicoemocional con 2 psicólogas, una enfermera integrativa que también hace constelaciones familiares, coaches, es decir, un equipo muy bien preparado para que podamos trabajar con pacientes que tienen intolerancias alimentarias, la parte que tiene que ver con su intolerancia en la vida o con otros mimetismos, ¿no? que puedan ser metafóricos o, bueno, que hay que biodescodificar y que hay que entender que ahí también el cuerpo se está manifestando, está utilizando, ¿no? esa forma de expresión y que por supuesto hay que trabajar desde la parte más orgánica, ya hay que recuperar una microbiota intestinal, esa permeabilidad intestinal, hay que ayudar a disminuir esa reactividad inmunológica, ¿no? ante los alimentos que están metiendo en su organismo, pero también hay que trabajar toda esa parte psicoemocional. Y es que es así cuando ves la transformación que hacen nuestros pacientes y que es tan bonita y que, bueno, pues que tanto nos satisface tanto a los pacientes como a nosotros, ¿no? Cuando vemos que han entendido el camino que tenían que hacer para recuperar pues, su salud. Así que, Sergio, es un placer hablar contigo. Sabes que estaríamos hablando horas y horas, pero no te quiero entretener más. Te agradezco muchísimo este rato que hemos estado compartiendo y con todos los que nos han acompañado y todos los que lo verán en diferido. Así que muchísimas gracias, Sergio. Estamos en contacto y un abrazo muy grande para todos. Gracias, Camino. Muchas gracias por invitarme a este directo y por todo lo que estás haciendo por los pacientes, ¿vale? Y permíteme que diga solo finalmente que para la gente que nos escucha, ¿no? Y que está pasándolo mal, que está enferma, ¿no? Que esta transformación de la que hablabas, ¿no? De que al final, cuando la oruguita está ahí dentro del capullito y está todo negro, ¿eh? Y está agobiada, está pegándole las alas y todavía no es mariposa, ¿no? Pues ahí se sufre mucho, ¿no? Pero que eso es la antesala de la apertura de conciencia y salir a volar y que hay que estar tranquilo, hay que estar consciente de que todo pasa y que al final, ¿sabes? Cuando ya pasan esas alas tan fuertes, ¿no? Después podemos salir a volar y a volar en presencia, ¿no? Y que eso también se hace confiando, ¿no? Que me gusta acabar este directo diciendo que confiemos en la vida y confiemos en que dentro nuestro hay una sabiduría que es inefable, que no tiene palabras y que todos podemos acceder de alguna manera u otra. Pues muchísimas gracias por esta última pincelada tan bonita y estamos en contacto, Sergio. Un abrazo para Sí. todos. Hasta el Gracias, Camino. próximo día. Gracias a todos. Chao.